A veces, en la vida, cuando el silencio de Dios duele más que la prueba misma, cuando la cuenta bancaria muestra ceros y has clamado hasta quedarte sin voz. Cuando el matrimonio se desmorona pese a tus súplicas nocturnas. Es precisamente en ese valle oscuro donde muchos abandonan la fe, convencidos de que Dios los ha olvidado. Pero existe una verdad que el pastor David Paul John Dicho comprendió durante las noches más arduas de su ministerio, una revelación que transformó no solo su vida sino la de millones. La oración no es un mecanismo para que Dios nos escuche, sino el proceso mediante el cual nosotros aprendemos a escuchar a Dios en medio del caos. Antes de continuar, quiero que pongas en comentarios. Dios no me ha abandonado. Durante los primeros años de su iglesia en Seúl, el pastor Cho enfrentó una crisis que lo llevó al borde del colapso físico y emocional. La congregación crecía exponencialmente, pero él sentía que su espíritu se fragmentaba. Oraba durante horas sin experimentar respuesta aparente. Sus peticiones parecían evaporarse en el aire húmedo de aquellas madrugadas coreanas. Fue entonces cuando descubrió algo radical: no estaba orando mal porque Dios no respondiera, estaba orando mal porque esperaba que Dios cambiara las circunstancias sin permitir que las circunstancias lo cambiaran a él. La prueba no era el problema a resolver, era el aula donde Dios enseñaba lecciones que solo pueden aprenderse en la oscuridad. El libro de Job nos presenta uno de los testimonios más perturbadores y liberadores de las Escrituras. Job 23:10 declara: «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Aquí encontramos una verdad deslumbrante. Job no dice Dios me está ignorando, dice él conoce. La prueba no es señal de abandono divino, es evidencia de atención divina. Dios no permite que el oro sea refinado en agua tibia. El fuego intenso es señal de que Dios ve algo valioso en ti que vale la pena purificar. Cuando te sientas olvidada, lo que realmente está sucediendo es que estás siendo observada con precisión microscópica. Cada lágrima, cada gemido, cada momento de desesperación está siendo registrado en el laboratorio celestial donde se prepara tu transformación. Permíteme compartir algo que sucedió en la vida de una mujer llamada Patricia. A sus 52 años, recibió la noticia de que su esposo había desarrollado Alzheimer temprano. Patricia había sido misionera, líder de grupos de oración, una mujer que otros consideraban un modelo de fe. Pero cuando su esposo comenzó a olvidar su nombre, algo en su interior se quebró. Durante 6 meses, Patricia oró con desesperación. Clamaba versículos, declaraba promesas, ayunaba, se unía a cadenas de oración. Nada cambiaba. Su esposo empeoraba y su fe se erosionaba. Una madrugada, exhausta de tanto luchar, Patricia dejó de pedir. Simplemente se sentó en silencio y dijo: «Señor, no entiendo. Ya no sé qué decir. Solo estoy aquí». Esa noche, Patricia no experimentó un milagro físico. Su esposo no sanó instantáneamente. Pero algo profundo se movió en su espíritu. En ese silencio rendido, escuchó con claridad una voz interior que le decía: «Yo no te pedí que resolvieras esto. Te pedí que confiaras mientras yo lo resuelvo». La diferencia es monumental. Patricia había convertido la oración en un proyecto personal donde ella era la gerente tratando de convencer a Dios de su plan. Cuando finalmente soltó el control, descubrió que la oración restauradora no cambia primero las circunstancias, cambia primero nuestra postura frente a las circunstancias. El pastor John Dicho enseñaba con frecuencia sobre lo que él llamaba la oración de la cuarta dimensión. Para él, la oración eficaz no consistía en bombardear al cielo con palabras desesperadas, sino en alinear nuestro espíritu con la realidad espiritual que ya existe.
Cuando oramos en medio de la prueba, no estamos tratando de crear algo nuevo en el reino celestial. Estamos sincronizando nuestra fe con lo que Dios ya decidió hacer. Esta comprensión lo libró del agotamiento espiritual. Dejó de ver la oración como un esfuerzo humano para conquistar la atención divina y comenzó a experimentarla como una danza donde Dios siempre ha sido quien lidera. Ahora bien, aquí es donde muchos se confunden. Asumir que Dios no nos ha olvidado no significa que Dios vaya a actuar según nuestro cronograma. Y esta es una de las tensiones más dolorosas de la fe madura. Queremos resolución inmediata. Dios ofrece transformación profunda. Queremos alivio del síntoma. Dios ofrece sanación de la raíz. En Isaías 55, 8-9 leemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje, escrito durante el exilio babilónico cuando el pueblo de Israel se sentía absolutamente abandonado, revela una verdad incómoda pero necesaria. Dios opera desde una perspectiva que nuestra visión limitada no puede captar. Durante el tiempo en que Patricia caminaba por el valle oscuro del Alzheimer de su esposo, ella comenzó a practicar lo que el pastor Cho llamaba oración específica con visualización espiritual. No se trataba de imaginar que su esposo estaba sano, sino de visualizar cómo sería ella como persona después de atravesar esta prueba. Se veía a sí misma con una compasión más profunda, con una fe más resiliente, con una capacidad renovada para consolar a otros. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras su esposo no mejoraba, Patricia se transformaba. Desarrolló una paciencia que antes no poseía. Encontró gozo en pequeños momentos que antes consideraba insignificantes. Cuando su esposo la miraba sin reconocerla, en lugar de derrumbarse, Patricia sostenía su mano y le cantaba himnos que él cantaba en su juventud. Y en esos momentos, aunque él no la reconociera conscientemente, algo en su espíritu respondía. Sus ojos se iluminaban. Una paz inexplicable llenaba la habitación. Si estás pasando por un momento donde sientes que tus oraciones no llegan a ningún lado, podrías detenerte un momento ahora mismo y preguntarte, ¿qué está tratando Dios de enseñarme en este proceso? No qué está tratando de darme, sino que está tratando de mostrarme sobre Él, sobre mí misma, sobre la naturaleza de la fe verdadera. Porque la oración que restaura tu fe no es aquella que recibe la respuesta que esperabas, es aquella que te ayuda a confiar en el que responde. El pastor Cho vivió una experiencia que ilustra perfectamente este principio. Durante un periodo de expansión acelerada de su iglesia, él oró fervientemente por provisión económica. Necesitaban construir instalaciones más grandes y los recursos parecían imposibles de conseguir. Oró durante meses. Ayunó. Organizó vigilias de oración con toda la congregación. Los fondos no llegaban. Una mañana, mientras leía el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, algo hizo clic en su comprensión. El versículo no decía pídele a Jehová y Él te dará, decía deleítate en Jehová. La clave no estaba en la intensidad de la petición sino en la intimidad de la relación. El pastor Cho cambió radicalmente su enfoque de oración. En lugar de dedicar horas a describir la necesidad financiera, comenzó a dedicar ese tiempo a simplemente adorar, a recordar la fidelidad pasada de Dios, a profundizar su comunión con el Espíritu Santo. No abandonó la petición, pero la petición dejó de ser el centro. Lo sorprendente fue que, en las semanas siguientes, provisiones inesperadas comenzaron a llegar de fuentes que él nunca había considerado.
Donaciones internacionales, ofrendas sacrificiales de personas de recursos modestos, puertas que se abrieron con inversionistas que vieron el proyecto como algo digno de apoyo. Lo que cambió no fue la necesidad. Lo que cambió fue la postura de su corazón. Y cuando el corazón se alinea correctamente, la provisión fluye de maneras que la ansiedad nunca podría producir. Esta es una lección crucial para ti que estás atravesando dificultades financieras, relacionales, de salud o emocionales. La restauración de tu fe no comienza cuando la prueba termina. Comienza cuando decides confiar mientras la prueba continúa. Déjame contarte sobre Rosa, una mujer de 58 años que enfrentó el desempleo después de 25 años en la misma empresa. Para ella, su identidad estaba entrelazada con su trabajo. Cuando la despidieron, no solo perdió su fuente de ingresos, perdió su sentido de propósito. Rosa había sido líder de intercesión en su iglesia. Conocía todos los versículos sobre provisión divina. Pero cuando los meses pasaban sin ofertas laborales y sus ahorros se evaporaban, comenzó a sentir que Dios la había dejado a la deriva. Oraba mecánicamente, sin esperanza real. Sus palabras se sentían vacías. Un día, una amiga la invitó a un estudio sobre el libro de Éxodo. Durante la sesión, llegaron al capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Rosa había leído ese versículo cientos de veces, pero esa tarde algo diferente sucedió. La maestra explicó el contexto: Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No tenían escape visible. El pánico los dominaba. Y en ese momento imposible, Moisés no les dijo oren más fuerte, les dijo estén tranquilos. La palabra hebrea traducida como tranquilos implica callar, cesar de la agitación, permanecer en silencio confiado. Rosa comprendió que su error había sido confundir actividad espiritual con fe activa. Había convertido la oración en un frenesí de palabras tratando de convencer a Dios de su necesidad, cuando lo que Dios esperaba era que ella descansara en su capacidad de pelear por ella. Esa noche, Rosa cambió su práctica de oración. En lugar de hacer listas de peticiones, comenzó a declarar verdades sobre el carácter de Dios. Tú eres mi proveedor. Tú tienes planes para mi futuro. Tú ves lo que yo no veo. Yo confío en tu tiempo perfecto. 3 semanas después, Rosa recibió una llamada para un puesto que ni siquiera había solicitado. Alguien la había recomendado sin su conocimiento. El trabajo resultó ser mejor pagado y más alineado con sus dones que su empleo anterior. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de orar, así que presta atención cuidadosa. El pastor John Guicho descubrió que la oración más poderosa no es la que usa más palabras, sino la que porta más fe. En Marcos 11:24 Jesús declara: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La secuencia es crítica. No dice creed después de recibir, dice creed que lo recibiréis. La fe precede a la manifestación. Pero aquí está el secreto que muchos pasan por alto: creer no es una emoción, es una decisión. Es elegir actuar como si la respuesta ya estuviera en camino, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Patricia, aquella mujer cuyo esposo padecía Alzheimer, eventualmente tuvo que tomar la decisión de ingresarlo en un centro especializado. Fue una de las decisiones más dolorosas de su vida. Durante semanas, Patricia luchó con sentimientos de culpa. ¿Cómo podía una mujer de fe no poder cuidar de su esposo? ¿No era esta una señal de que había fallado tanto como esposa como creyente? En medio de esa tormenta interna, Patricia comenzó a practicar lo que el pastor Cho enseñaba sobre oraciones de gratitud anticipada.
Cada mañana, antes de visitar a su esposo en el centro, ella daba gracias por la sanidad que aún no veía. No como una fórmula mágica, sino como un acto de fe profética. Padre, te agradezco porque tú eres el Dios que restaura. Te agradezco porque aunque yo no entienda tu método, confío en tu corazón. Te agradezco porque este sufrimiento no es en vano. Está produciendo en mí un peso eterno de gloria que sobrepasa todo entendimiento. Y algo milagroso comenzó a manifestarse, no en la salud de su esposo, sino en la salud espiritual de Patricia. Su rostro recuperó luz. Su corazón recuperó paz. Y esa paz se convirtió en un testimonio viviente para las otras familias en el centro de cuidados. Varias mujeres se acercaron a Patricia preguntando de dónde provenía su fortaleza. Ella pudo compartir su fe, y 3 de esas mujeres entregaron sus vidas a Cristo. ¿Ves lo que Dios estaba haciendo? Mientras Patricia oraba por la restauración de su esposo, Dios estaba usando su prueba para restaurar la fe de otras personas. Su sufrimiento no era castigo, era plataforma. Su dolor no era señal de abandono divino, era invitación a un propósito más amplio. Esto no minimiza el sufrimiento. El dolor es real. Las lágrimas son válidas. Pero incluso en medio del dolor más intenso, Dios está orquestando propósitos que nuestros ojos nublados por las lágrimas no pueden percibir todavía. El apóstol Pablo, quien conocía profundamente el tema del sufrimiento, escribió en 2 de Corintios 4, 17-18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Pablo escribió esto mientras enfrentaba persecución, naufragios, azotes, traiciones. Él no estaba hablando desde la comodidad de un escritorio teológico, estaba escribiendo desde el barro de la experiencia humana. Y desde ese barro, declaró algo revolucionario: el sufrimiento presente es leve y momentáneo en comparación con lo que Dios está produciendo en la dimensión eterna. Ahora, esto requiere una clarificación vital para que no malinterpretemos la fe cristiana. Cuando decimos que Dios no nos ha olvidado en medio de la prueba, no estamos diciendo que Dios causó la prueba para castigarnos. Vivimos en un mundo caído donde la enfermedad, la injusticia, la traición y el dolor son consecuencias del pecado humano colectivo. No todo sufrimiento viene directamente de la mano de Dios como castigo personal. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza absoluta es que Dios es tan soberano y tan bueno que puede tomar incluso aquello que no provino de Él y transformarlo en instrumento de bendición. El pastor Cho enfatizaba constantemente la diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Dios no desea que sufras, pero cuando el sufrimiento llega, Él no te abandona en medio de él. Al contrario, Él entra en el fuego contigo, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el horno ardiente de Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor, asombrado, exclamó: ¿No echamos a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese cuarto hombre en el fuego era Cristo mismo. Y esa es la promesa para ti hoy: no estás sola en tu prueba. Aquí es donde la cosa se pone profundamente práctica. ¿Cómo traducimos estos principios teológicos en acciones concretas durante tu semana? ¿Cómo oras de manera que restaure tu fe cuando todo dentro de ti quiere rendirse? El pastor John G. Cho desarrolló lo que él llamaba oración estructurada con fe específica. Permíteme desglosarlo en pasos que puedes implementar desde hoy mismo. Primero,
dedica los primeros minutos de tu oración no a la petición sino al reconocimiento de quién es Dios. Declara sus nombres: Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Rapa, mi sanador. Jehová Salom, mi paz. Jehová Nisi, mi victoria. Este acto de adoración no es para informar a Dios sobre quién es Él, es para recordarte a ti misma sobre quién es Él. Cuando tu mente está saturada de ansiedad, necesitas anclarla en la verdad inmutable del carácter divino. Esto toma entre 5 y 10 minutos. No lo apresures. Permite que estas verdades se filtren desde tu mente hacia tu corazón. Segundo, practica lo que el pastor Cho llamaba visualización de fe. Esto no es imaginación vana ni pensamiento positivo superficial. Es usar la capacidad que Dios te dio para visualizar, pero dirigiéndola hacia lo que Dios ya prometió. Si estás orando por sanidad, no te visualices simplemente saludable. Visualízate testificando sobre cómo Dios te sanó y cómo eso fortaleció tu fe. Si estás orando por restauración financiera, visualízate dando generosamente porque Dios suplió tu necesidad. Si estás orando por reconciliación en una relación rota, visualízate perdonando y siendo perdonada, experimentando la libertad que ese perdón produce. La visualización de fe es diferente de la fantasía porque está anclada en las promesas bíblicas y enfocada en glorificar a Dios, no en satisfacer deseos egoístas. Patricia visualizaba momentos donde, aunque su esposo no la reconociera, ella podía amarle incondicionalmente y reflejar el amor de Cristo. Rosa visualizaba el día en que podría testificar sobre cómo Dios abrió puertas que ella jamás habría descubierto por sí misma. Tercero, ora las Escrituras. No solo leas la Biblia, ora la Biblia. Toma un versículo y personalízalo. Por ejemplo, si estás atravesando una tormenta financiera, toma Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ora así: Padre, tu palabra declara que tú suplirás toda mi necesidad. No algunas. Todas. Y no según mis recursos limitados, sino según tus riquezas gloriosas. Hoy elijo creer que tu provisión ya está en camino hacia mí. Abro mi corazón para recibirla. Preparo mi espíritu para reconocerla cuando llegue. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas. Cuarto, mantén un diario de oración donde registres tus peticiones y las respuestas de Dios. El pastor Cho descubrió que uno de los mayores destructores de la fe es el olvido. Olvidamos rápidamente las veces que Dios respondió en el pasado, y ese olvido nos hace dudar en el presente. Cuando escribes tus oraciones y documentas cómo Dios responde, creas un memorial físico de su fidelidad. En momentos de duda, puedes regresar a esas páginas y recordar: Dios no comenzó su obra en mi vida para abandonarla ahora. Déjame compartir brevemente la historia de Miriam, una mujer de 61 años que perdió a su hijo adulto en un accidente automovilístico. El duelo de Miriam era tan intenso que durante meses no pudo siquiera pronunciar el nombre de su hijo. Sus oraciones se redujeron a gemidos ininteligibles. Ella se sentía culpable por no poder orar correctamente. Pero una consejera pastoral le explicó algo liberador: el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 lo confirma, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miriam no necesitaba palabras elocuentes. Su llanto era oración. Su silencio quebrantado era oración. Su incapacidad para articular el dolor era, paradójicamente, la oración más honesta que había elevado en años. Dios no necesita que nosotros tengamos todo resuelto verbalmente.
Él mira el corazón. Y cuando el corazón está tan roto que las palabras faltan, el Espíritu traduce nuestro dolor en intercesión perfecta ante el trono celestial. Con el tiempo, a medida que Miriam permitió que el Espíritu Santo orara a través de sus gemidos, algo comenzó a sanar. No el dolor de la pérdida, ese dolor nunca desaparece completamente. Pero sí la desesperanza. Comenzó a experimentar una paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también liberarte. Una de las razones por las que nuestras oraciones a veces no restauran nuestra fe es porque estamos orando para que Dios resuelva el problema externo sin permitir que Él resuelva el problema interno. Queremos que Dios cambie a nuestro cónyuge, pero resistimos que Él cambie nuestro corazón crítico. Queremos que Dios provea más dinero, pero nos negamos a enfrentar nuestra ansiedad financiera enraizada en falta de confianza. Queremos que Dios sane nuestro cuerpo, pero evadimos la sanidad emocional que necesitamos abordar. El pastor John Dicho tuvo que enfrentar esta verdad incómoda durante su propia batalla con el agotamiento ministerial. Él oraba por más energía, más capacidad, más resistencia física. Dios le respondió de una manera inesperada: no necesitas más energía. Necesitas aprender a delegar. Necesitas reconocer que no eres el salvador de tu iglesia, yo lo soy. Esta revelación fue dolorosa porque atacaba el ego del pastor Cho. Él se enorgullecía de su capacidad de trabajo, de su dedicación extrema. Pero Dios estaba señalando que esa dedicación, aunque bien intencionada, estaba enraizada en control y desconfianza. La oración que realmente restauró la fe del pastor Cho no fue Señor, dame más fuerza, sino Señor, ayúdame a soltar el control. Enséñame a confiar en otros. Libérame de la necesidad de ser indispensable. Cuando él oró esa oración, Dios comenzó a traer líderes capacitados a su iglesia. Implementó el sistema de células familiares que revolucionó el crecimiento eclesiástico mundial. Y el pastor Cho experimentó restauración física, emocional y espiritual. Pero primero tuvo que estar dispuesto a que Dios cambiara algo en él. Entonces, antes de seguir orando por que Dios cambie tus circunstancias, podrías tener la valentía de preguntarle: Señor, ¿hay algo en mí que necesitas transformar primero? ¿Hay alguna actitud, algún patrón de pensamiento, alguna herida no sanada que está bloqueando tu obra en mi vida? Esta oración requiere humildad, pero es la puerta hacia la verdadera transformación. En los próximos minutos descubrirás el principio que transformó miles de vidas en la iglesia del pastor John Cho y que puede transformar la tuya hoy. Se trata del principio de la oración persistente con expectativa gozosa. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Esta mujer enfrentaba una injusticia y acudía repetidamente a un juez corrupto pidiendo justicia. El juez, finalmente, accede no por compasión sino por el agotamiento que le producía la persistencia de la mujer. Jesús concluye la parábola con una pregunta penetrante: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La enseñanza aquí no es que Dios es como el juez corrupto que necesita ser fastidiado hasta que ceda. La enseñanza es que si un juez injusto eventualmente responde a la persistencia, cuanto más un padre amoroso responderá a los clamores de sus hijos. Pero aquí está el matiz crítico: persistencia no es repetición mecánica. No se trata de decir las mismas palabras 1000 veces esperando que Dios finalmente ceda. Persistencia es mantener una postura de fe expectante incluso cuando la respuesta se demora. Rosa, aquella mujer que perdió su empleo, practicó la persistencia expectante.
Durante los meses de búsqueda laboral, ella continuó orando, pero su oración evolucionó. Dejó de rogar y comenzó a agradecer anticipadamente. Dejó de enumerar su desesperación y comenzó a declarar la fidelidad de Dios. Cada día, antes de revisar ofertas de empleo, ella oraba: Padre, sé que tú ya has preparado el lugar perfecto para mí. Hoy avanzo con esperanza, confiando en que tus tiempos son perfectos. Gracias porque tu plan para mi vida es bueno. Esta no era negación de la realidad. Ella reconocía la dificultad. Pero elegía posicionarse en fe por encima de los hechos visibles. El pastor Cho enseñaba que hay una diferencia entre hechos y verdad. Los hechos son temporales, las verdades son eternas. El hecho era que Rosa no tenía empleo. La verdad era que Dios es su proveedor y nunca abandona a los suyos. El hecho era que Patricia no veía mejoría en su esposo. La verdad era que Dios estaba haciendo algo más profundo en su carácter. El hecho era que Miriam había perdido a su hijo. La verdad era que Dios es cercano a los quebrantados de corazón y ese hijo estaba en la presencia del Señor. Cuando oras, ¿estás enfocándote en los hechos temporales o en las verdades eternas? Esta diferencia marca la línea entre la oración que agota y la oración que restaura. La oración agotadora se enfoca obsesivamente en el problema. La oración restauradora se enfoca consistentemente en el Dios que es mayor que el problema. Esto no es ignorar la realidad, es contextualizarla dentro de una realidad mayor. Hay un secreto que el pastor John Cho descubrió durante un tiempo de crisis profunda en su iglesia, y este secreto revolucionó no solo su ministerio sino la forma en que miles de personas oran hasta el día de hoy. Durante un conflicto interno que amenazaba con dividir la congregación, el pastor Cho se encontraba devastado. Había dedicado años a construir unidad y ahora todo parecía desmoronarse. Una noche, mientras oraba desesperadamente en su oficina, sintió que el Espíritu Santo le susurraba: deja de orar sobre el problema. Ora sobre mi carácter. Esta instrucción confundió inicialmente al pastor Cho, pero decidió obedecerla. En lugar de orar: Señor, resuelve este conflicto, comenzó a orar: Señor, tú eres el Dios de paz. Tú eres el que hace de los enemigos hermanos. Tú eres el que transforma corazones de piedra en corazones de carne. A medida que oraba así, algo extraordinario sucedía en su propio espíritu. La ansiedad disminuía. La perspectiva se ampliaba. Y en las semanas siguientes, resoluciones que parecían imposibles comenzaron a manifestarse. Personas que estaban en bandos opuestos experimentaron cambios de corazón. Conversaciones que habían estado estancadas de repente fluyeron hacia la reconciliación. Lo que el pastor Cho comprendió es que cuando oramos sobre el carácter de Dios en lugar de solo sobre nuestro problema, estamos haciendo algo profundamente espiritual. Estamos reorientando nuestra fe. Estamos recordándonos que el Dios al que servimos es infinitamente más grande que cualquier circunstancia que enfrentemos. Y esa reorientación libera poder celestial de maneras que nuestro análisis del problema nunca podría hacer. Esto se conecta directamente con el tema de sentirse olvidados por Dios. Cuando estás en medio de la prueba y sientes que Dios está distante, la tentación es orar más fuerte, con más intensidad emocional, como si el volumen de tu voz determinara la atención divina. Pero Jesús nos advirtió contra esto en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no está sordo. Tú no necesitas gritar. Lo que necesitas es alinear tu corazón con el suyo. ¿Sabes qué sucede cuando comienzas a orar sobre el carácter de Dios en lugar de solo sobre tus necesidades? Tu fe se fortalece no porque tus circunstancias cambien inmediatamente,
sino porque tu confianza en quien controla las circunstancias se profundiza. Y esa confianza profunda es la esencia de la fe que agrada a Dios. Hebreos 11:6 lo dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, permíteme abordar algo que probablemente has experimentado y quizás te avergüenza admitir. Hay momentos en medio de la prueba donde no solo sientes que Dios te ha olvidado, sino que te enojas con Él. Te sientes traicionada. Piensas, yo he sido fiel. He servido. He diezmado. He orado por otros. Y así me pagas. Esta honestidad brutal es incómoda, pero es real. Y aquí está la noticia liberadora: Dios puede manejar tu enojo. Él prefiere tu honestidad furiosa a tu piedad fingida. Los salmos están llenos de oraciones brutalmente honestas. El Salmo 22 comienza con las palabras que Jesús mismo citó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 13 pregunta 4 veces ¿hasta cuándo? David, un hombre conforme al corazón de Dios, no escondía su frustración ni su confusión. Él las llevaba directamente a Dios. Y esa honestidad radical es precisamente lo que permitía que su fe fuera restaurada. Porque no puedes restaurar algo que pretendes que no está roto. Si estás enojada con Dios, díselo. Si sientes que te ha fallado, exprésalo. No con irreverencia, pero sí con honestidad total. Señor, no entiendo por qué permitiste esto. Estoy enojada. Me siento abandonada. Necesito que me muestres que sigues aquí conmigo. Esta clase de oración abre la puerta para que Dios hable a tu corazón de maneras que la oración políticamente correcta nunca permite. Porque en tu vulnerabilidad, Dios puede ministrar tu herida más profunda. El pastor John Dicho compartió en una ocasión que uno de los momentos más transformadores de su vida de oración fue cuando, exhausto y quebrantado, le gritó a Dios: no puedo más. Esto es demasiado. Y en lugar de juicio, lo que experimentó fue la presencia envolvente del Espíritu Santo y una voz interior que le aseguraba: nunca te pedí que pudieras más. Te pedí que confiaras mientras yo podía por ti. Esa revelación lo liberó de años de esfuerzo autosuficiente disfrazado de espiritualidad. Entonces, si hoy te encuentras en un lugar donde tu fe está tambaleando, donde tus oraciones parecen rebotar contra el cielo, donde el silencio de Dios te duele físicamente, quiero que sepas algo con absoluta certeza. Dios no te ha olvidado. No está distraído con asuntos más importantes. No está castigándote por algún pecado oculto. Él está profundamente consciente de cada lágrima, de cada suspiro, de cada noche de insomnio. Y está orquestando algo que tus ojos actuales no pueden ver pero que tu espíritu intuye. Isaías 49, 15-16 contiene una de las promesas más hermosas de toda la Escritura: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Imagina esto: tu nombre, tu rostro, tu situación están literalmente grabados en las manos de Dios. No escritos con tinta que puede borrarse. Grabados. Permanentes. Inquebrantables. Cuando el pastor Cho meditaba en este pasaje, desarrolló una práctica que compartió con su congregación. Cada mañana, al despertar, él miraba sus propias manos y declaraba: así como yo veo mis manos frente a mí, Dios me ve constantemente a mí. Soy imposible de olvidar para él. Esta simple práctica reorientaba su perspectiva cada día.
En lugar de comenzar el día preguntándose si Dios lo había olvidado, comenzaba recordándose que Él era imposible de olvidar. Te invito a que lo intentes esta semana. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de sumergirte en las preocupaciones del día, mira tus manos y declara esa verdad sobre tu vida. Dios me ve. Estoy grabada en sus manos. Soy imposible de olvidar para Él. Observa cómo esta práctica tan simple comienza a cambiar la forma en que experimentas tu día, especialmente en medio de la prueba. Ahora, hablemos sobre el aspecto más práctico y potencialmente transformador de la oración que restaura la fe, la conexión entre oración y acción. El pastor John Dicho era vehemente en su enseñanza de que la fe sin obras es muerta, como declara Santiago 2:26. Pero él llevaba esto un paso más allá. Enseñaba que la oración eficaz siempre produce acción correspondiente, y que esa acción es evidencia de que realmente creemos lo que estamos orando. Patricia, aquella mujer con el esposo con Alzheimer, decidió actuar sobre su fe de una manera concreta. Mientras oraba por fortaleza para cuidar de su esposo, también se inscribió en un grupo de apoyo para cuidadores. Mientras oraba por paz, también buscó consejería para procesar su duelo. Mientras oraba por provisión, también investigó recursos gubernamentales disponibles para familias en su situación. Estas acciones no demostraban falta de fe, demostraban fe activa. Ella estaba colaborando con Dios en lugar de simplemente esperar pasivamente que Él lo hiciera todo. Rosa, la mujer que buscaba empleo, practicó este principio actualizando su currículum, tomando cursos en línea para mejorar sus habilidades, asistiendo a eventos de networking. Mientras oraba por puertas abiertas, ella se aseguraba de estar preparada para cruzarlas cuando aparecieran. Su fe no era superstición pasiva esperando un milagro mágico. Era confianza activa trabajando en colaboración con la provisión divina. Este balance entre oración y acción es crucial y a menudo mal entendido. Algunos caen en el extremo de la pasividad espiritual, yo solo oro y Dios hace todo. Otros caen en el extremo del activismo autosuficiente, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, convirtiendo la fe en mero esfuerzo humano. El equilibrio bíblico es orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de ti, reconociendo que en realidad, todo depende de la colaboración entre tu disposición y su poder. El pastor Cho lo expresaba así, tus manos son las herramientas de Dios en la tierra. Cuando oras, invitas el poder de Dios. Cuando actúas, canalizas ese poder hacia manifestación física. Esta comprensión lo liberó de la falsa dicotomía entre lo espiritual y lo práctico. Todo es espiritual cuando se hace en fe y para la gloria de Dios. Déjame ofrecerte una estructura práctica que puedes implementar esta misma semana para orar de manera que restaure tu fe. Llámala el patrón de oración restauradora. No es una fórmula mágica, es un marco que te ayuda a orar con intención y fe. Comienza con reconocimiento, los primeros minutos de tu oración son para reconocer quién es Dios, no para presentar tu lista de peticiones. Declara sus atributos. Recuerda sus obras pasadas en tu vida. Agradece su presencia constante. Esto reorienta tu perspectiva de la escasez a la abundancia, del problema al solucionador. Continúa con arrepentimiento, no como autocastigo, sino como limpieza espiritual. Señor, si hay algo en mi corazón que está obstaculizando tu obra, revélalo. Si mi orgullo me impide ver tu dirección, quebrántalo. Si mi ansiedad está ahogando mi fe, libérame. Este tiempo de arrepentimiento mantiene tu corazón humilde y receptivo. Avanza hacia petición específica, aquí presentas tu necesidad, pero con especificidad de fe. No Señor, ayúdame económicamente, sino Padre,
necesito provisión para pagar el alquiler de este mes que vence en 10 días. Confío en que tú ya has preparado el camino para suplir esta necesidad específica. La especificidad demuestra que realmente crees que Dios puede y va a actuar. Practica visualización de fe, dedica unos momentos a visualizar cómo será tu vida cuando Dios responda. No como fantasía escapista, sino como ejercicio de fe. Vete testificando sobre la fidelidad de Dios. Vete usando tu testimonio para fortalecer a otros. Vete caminando en la libertad que la respuesta traerá. Termina con declaración de confianza, independientemente de cómo te sientas, declara tu confianza en Dios. Señor, aunque no veo el camino, confío en que tú lo ves. Aunque no entiendo el proceso, confío en tu corazón. Elijo creer que tú estás trabajando para mi bien, incluso en este momento. Esta declaración sella tu oración con fe, no con duda. Y aquí está el componente crítico: después de orar así, actúa como si tu oración ya hubiera sido respondida. No de manera presuntuosa, sino de manera expectante. Si oraste por paz, practica el agradecimiento durante el día. Si oraste por provisión, administra sabiamente lo que ya tienes. Si oraste por sanación, toma decisiones saludables. Tu acción demuestra que tu oración no fue mero ejercicio religioso, fue transacción de fe. Patricia implementó este patrón fielmente. Cada mañana, antes de visitar a su esposo, dedicaba 30 minutos a este proceso de oración. Con el tiempo, notó que aunque las circunstancias de su esposo no cambiaban dramáticamente, su capacidad para enfrentarlas se transformaba. Su gozo regresó. Su paciencia se profundizó. Y su testimonio impactó a docenas de personas que la observaban navegar su dolor con gracia inexplicable. Miriam, la madre que perdió a su hijo, encontró en este patrón de oración un camino para procesar su duelo sin perder su fe. Los primeros meses, su oración era mayormente llanto. Pero gradualmente, pudo comenzar a reconocer el carácter de Dios incluso en medio de su dolor. Pudo arrepentirse de la amargura que estaba creciendo en su corazón. Pudo presentar su petición de sanación emocional. Y eventualmente, pudo declarar confianza en que Dios estaba sosteniendo tanto a ella como a su hijo en dimensiones diferentes de su reino. Lo que estas mujeres descubrieron es que la oración que restaura la fe no es aquella que obtiene la respuesta que querías en el momento que querías. Es aquella que te conecta tan profundamente con Dios que su presencia se vuelve más importante que su provisión. Es aquella que transforma tu corazón incluso antes de transformar tus circunstancias. Es aquella que te fortalece para seguir creyendo incluso cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. El pastor John Dicho solía decir, la fe verdadera no es creer que Dios puede. La fe verdadera es creer que Dios es bueno incluso cuando no lo hace según nuestro plan. Esta distinción es monumental. Muchos creyentes tienen fe en el poder de Dios pero dudan de su bondad cuando las respuestas no llegan como esperaban. Pero la fe madura confía no solo en la capacidad de Dios sino en su carácter. Confía en que si Dios permite que una puerta permanezca cerrada, es porque está preparando una puerta mejor. Si permite que una temporada de escasez se extienda, es porque está cultivando algo en ti que solo puede crecer en el desierto. Job, después de perder todo, su familia, su salud, su riqueza, hizo una declaración que se ha convertido en el mantra de la fe inquebrantable: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta no es resignación derrotista. Es confianza radical. Es decir, Dios, incluso en el peor escenario posible, mi fe en tu bondad no se mueve. Porque mi fe no está basada en lo que tú me das, está basada en quien tú eres.
Cuando llegas a ese lugar en tu vida de oración, donde puedes decir con honestidad aunque no reciba lo que pido, seguiré confiando en ti, has alcanzado una madurez espiritual que trasciende las circunstancias. Y paradójicamente, es en ese lugar de rendición total donde más frecuentemente experimentamos los milagros más profundos. Porque ya no estamos tratando de manipular a Dios con nuestra fe. Estamos simplemente descansando en su soberanía amorosa. Hay una última dimensión de la oración restauradora que necesito compartir contigo, y es quizás la más contraintuitiva pero también la más poderosa. Se trata de orar no solo por ti misma, sino por otros mientras atraviesas tu propia prueba. El pastor John Cho descubrió este principio durante su batalla con el agotamiento. Mientras luchaba con su propia necesidad de restauración, comenzó a interceder intensamente por los miembros de su congregación que enfrentaban crisis. Y algo milagroso sucedió, a medida que oraba por la sanidad de otros, él mismo experimentaba sanidad. A medida que oraba por la provisión de otros, su propia carga se aligeraba. Existe un principio espiritual profundo aquí. Cuando te enfocas exclusivamente en tu propio dolor, ese dolor tiende a magnificarse. Pero cuando extiendes tu compasión hacia el dolor de otros, tu propia perspectiva se expande. No es que tu dolor disminuya en realidad, es que tu capacidad para sobrellevarlo aumenta. Job experimentó esto al final de su historia. Después de todos sus sufrimientos, Dios le ordenó orar por los amigos que lo habían juzgado mal. Y cuando Job oró por ellos, Dios restauró su propia situación. Patricia comenzó a practicar esto en el centro de cuidados donde estaba su esposo. Mientras visitaba a su esposo, también visitaba a otros residentes que no recibían visitas. Oraba por ellos. Les llevaba pequeños obsequios. Escuchaba sus historias. Y descubrió que estas interacciones la fortalecían. El acto de dar consuelo la consolaba. El acto de traer esperanza a otros alimentaba su propia esperanza. Rosa, durante su búsqueda de empleo, se ofreció como mentora voluntaria para otras mujeres desempleadas. Compartía su proceso de oración con ellas. Las animaba cuando estaban desalentadas. Y encontró que, al hacerlo, su propia fe se fortalecía. Es imposible animar a otros sin animarte a ti misma en el proceso. Es imposible proclamar la fidelidad de Dios a otros sin que esa proclamación penetre más profundamente en tu propio corazón. Segundo, mantén un diario simple donde registres cada evidencia de la presencia de Dios, por pequeña que sea. Una conversación inesperada que te animó. Una provisión que llegó justo a tiempo. Una paz inexplicable en medio del caos. Cuando documentas estas evidencias, entrenas tu mente para reconocer la actividad divina que siempre ha estado presente pero que la ansiedad te impedía ver. Tercero, encuentra a alguien por quien puedas orar esta semana. No esperes hasta que tu situación se resuelva. Extiende a otros el consuelo que estás buscando para ti misma. Este acto de generosidad espiritual desatará bendición tanto en la vida de esa persona como en la tuya propia. Y recuerda esto, la restauración de tu fe no es un evento único, es un proceso continuo. Habrá días donde te sientas fuerte y días donde vuelvas a dudar. Es normal. La fe no es ausencia de dudas, es la decisión de seguir creyendo pese a las dudas. El pastor John Cho enfrentó momentos de duda incluso después de décadas de ministerio. La diferencia es que él había aprendido a no quedarse en la duda. La reconocía, la llevaba ante Dios honestamente y elegía volver a la verdad. Tú también puedes hacer esto. Cuando las dudas lleguen, no las reprimas ni te condenes por tenerlas. Llévalas ante Dios. Dile, Señor, hoy estoy dudando. Mi fe está tambaleando.
Ayuda mi incredulidad. Y Él lo hará. Porque Dios no se asusta de tu honestidad. Lo que le preocupa es tu pretensión de que todo está bien cuando por dentro estás desmoronándote. Si algo de lo compartido hoy resonó en tu corazón, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para no rendirse. Y si sientes que este mensaje podría ayudar a alguien que conoces, compártelo. Nunca sabes cuándo una palabra de aliento llegará en el momento preciso para salvar a alguien del borde de la desesperación. También te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Continuaremos explorando principios profundos de fe, oración y vida espiritual basados en las enseñanzas del pastor David Paul Yong Cho y en la verdad inmutable de las Escrituras. Cada enseñanza está diseñada no solo para informarte, sino para transformarte. Y permíteme dejarte con una imagen final. El pastor Cho solía contar sobre un árbol que crecía en un valle ventoso cerca de su iglesia. Ese árbol estaba constantemente azotado por vientos fuertes. Cuando él era joven en el ministerio, veía ese árbol y pensaba, qué lástima, ese árbol nunca podrá crecer recto con tanto viento. Pero años después, un agrónomo le explicó algo fascinante: los vientos constantes no debilitaban al árbol, lo fortalecían. Cada ráfaga de viento forzaba al árbol a desarrollar raíces más profundas. Con el tiempo, ese árbol se volvió uno de los más resistentes de toda la región, capaz de soportar tormentas que derribaban árboles más grandes que habían crecido en condiciones protegidas. Tú eres ese árbol. La prueba que estás enfrentando, esos vientos que amenazan con derribarte, no están destruyéndote. Están profundizando tus raíces. Están fortaleciendo tu carácter. Están preparándote para soportar tormentas futuras que personas sin tu experiencia no podrían sobrevivir. Y cuando esta temporada pase, y pasará, emergerás no solo sobreviviente sino transformada. Más fuerte. Más sabia. Más compasiva. Más útil en el reino de Dios. Dios no te ha olvidado. Él está contigo en el viento. Está contigo en la tormenta. Y estará contigo en la calma que viene. Tu oración, esa oración honesta y persistente que nace de tu corazón quebrantado, está restaurando tu fe incluso ahora. No porque obtengas todas las respuestas que buscas, sino porque te conecta con el que es la respuesta a todas las preguntas. Él es suficiente. Y en Él, tú también eres suficiente. Que el Dios de toda esperanza llene tu corazón de paz y gozo en medio de la espera. Que el Espíritu Santo te sostenga en los momentos de debilidad. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te recuerde constantemente que nunca, jamás, estás sola. Dios te bendiga ricamente, amiga mía. Y que tu fe sea restaurada, fortalecida y multiplicada en esta temporada. Amén.